Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinterpretar. Quiero darles las gracias por oír nuestros episodios y como siempre tengo una invitadaza. A mí me encanta entrevistar mujeres, no solo porque soy mujer, me encantan las narrativas femeninas, pero sobre todo porque siento que en los últimos años he conectado con mujeres que me han enseñado demasiado y sobre todo me han hecho ver cosas en mí que yo no sabía que tenía. Y Moni es una de ellas. Así que bienvenida, estoy con Mónica Palma. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Juanita, qué gusto estar aquí. Yo sé, Moni y yo nos conocimos hace un par de meses, yo creo que ya casi va a ser un año, Sí. en un proyecto que se llama Escuelita Santuario, que Moni nos va a hablar de eso más adelante. Pero además Moni es una gran artista, performer, originaria de México, que trabaja con materiales naturales, trabajas con tu cuerpo, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuéntanos un poco, como siempre empezamos acá, pero contigo quiero empezar primero sobre cómo fue tu iniciación o tu primer contacto con el arte. Hmm. Estaba revisando, pensando en el concepto de arte y cuál fue mi primer encuentro. Y creo que mi primer encuentro fue sobre todo un encuentro sensorial Ok. con algo que no sabía que era arte o con algo que no sabía que podía estar vinculado con el arte. Ajá. Entonces diría que mi primer encuentro sensorial fue visitando a mi abuela en Guanajuato y jugando con la tierra y notando cómo el lodo del río se desquebrajaba, cómo se veían como pedacitos de chocolate, cómo parecía la superficie de un planeta. Y creo que ese contacto sensorial fue la plataforma Ajá. para después integrar esa información sensorial y darle nombre de arte, quizás años después. Mi papá fue el que nos introdujo a mí y a mis hermanas a el arte con capital A y nos llevaba a museos. Es un Ok. papá que es un personaje bastante interesante que creció casi como huérfano, venía de una familia mixteca. Ok. Su mamá trabajó, mi abuela, como trabajadora de la limpieza, escapó de su comunidad, llegó a la Ciudad de México y tenía un bebé, no sabía qué hacer con el bebé y una de las familias con las que trabajaba le dijo, oye, este niño tiene que ir a la escuela y había un internado orfelinato cerca de donde vivían y mi papá creció ahí. Pero después que fue más grandecito, tenía contacto con una de las familias con las que mi abuela limpiaba la Ajá. casa y eran intelectualillos, Ok, ok. ecuatorianos cuentan, pero no hay mucha evidencia de eso. O sea, es una historia urbana, Ok, es un más... mito urbano interno entre la Ajá, familia. ajá. Y esa familia tenía libros, y esa familia tenía periódicos, y esa familia tenía arte. Y mi papá empezó ahí, él nos contó un poco, era una persona muy privada, pero contó un poco que ahí empezó a notar que había forma de organizar palabras de distinta manera, que Wow. había imágenes que eran seductoras, que había formas, cosas y se dio cuenta de que el arte Que existía. había como otra forma. Había algo más, más allá de la Biblia, era era un Claro. orfelinato internado de monjas, Claro, claro. había más allá de libros de texto. Había, Wow. y ahí empezó el gusanito él solito. Bueno, una se construye en soledad, Ajá. pero con cierto abandono, Como que sin tanta guía. sin tanta guía, muy en privado, ¿no? Muy en su cuevita. Y le gustaba el arte, pues, al hombre. Y era como un aficionado del arte en el closet. Le encantaba el cine también, pero muy poca gente lo sabía, pero nos lo pasaba. Y nos llevaba a museos de arte contemporáneo, nos llevaba a ver jazz. Y a la vez que teníamos esta vida urbana artística, teníamos también el campo, que era del lado de mi mamá, que eran Claro. campesinos, trepando los árboles, escarbando en la tierra.
incluso experimentando como no bañarnos, ¿no? Como vivir con nuestro propio ¿Son cebo. las dos, tu hermana y tú, nomás? Somos 3 hermanas, una mayor, Ajá. yo en medio y una más chiquita. Ok, ¿y cómo se llama tu papá? ¿Se llamó? Roberto Vicente Palma Santiago. Ok, ¿y tu madre? María Loreto Narváez Ramírez. Wow. Y entonces tenías como estos dos mundos, urbano, rural, y podías como experimentar, pero también ver lo que estaba pasando en la ciudad. Qué fascinante. Eso, algo así. Entonces ahí fue como el inicio, cuando tú dijiste como, bueno, hay otras maneras, texturas y obviamente materiales naturales que traes hoy en día a toda tu práctica artista. ¿Te formas en México como artista, digamos? Me formo en México como artista, pero también en la adolescencia fui parte de un grupo de marionetas en los 90s. Era una compañía de adultos. Sí. Yo era la más chavita, la adolescente. Como que no me querían porque pasaban cosas de adultos. Claro. Era sustancias de adultos, conversaciones adultas. Wow. Y yo tenía 14, 15 años, pero al final acabé quedándome en esa compañía y esa compañía fue otro espacio de aprendizaje. El titiritero principal, el director, se llamaba Alfín, ese era su seudónimo. Ajá. Y tenía un montón de amigas, amigos del mundo de arte, performeros, fotógrafos que se acercaban y venían a ver los ensayos de marionetas. Y ahí empecé a darme cuenta que había otra forma de ser adulto y también otra forma de ser adulta mujer. Claro. Me imagino que, pues, obviamente, cuando creciste, obviamente, como todas, rodeada de machismo, de esto son las carreras para niñas, tu futuro está como asegurado. Ya. Ahí viste que había como otra manera, sí, como tú lo pones, de ser mujer. Exacto. Wow. Y entonces empiezas, o sea, te juntas con todas estas personas, decides, digamos, este es mi camino. Ya. Y dijiste, ahí lo voy a hacer, no tuviste ninguna resistencia familiar, nada, porque habías estado rodeada de eso. Un poco de resistencia familiar, como ¿Sí? mi papá era muy privado, rara vez expresó el deseo de ve, tú puedes, lo vas a lograr. Wow. Nunca lo escuché decir Papá más. latinoamericano. Y mi mamá tampoco. Wow. De hecho, mi mamá había como una resistencia y quizás un miedo a que saliera al mundo, porque salía sola en la Ciudad de México, ¿no? A los ensayos. Total. Salía a las 10 de la noche, regresaba en peceros, transporte público. Y yo creo que había una resistencia y un miedo a la independencia y a la rebeldía. Claro. Entonces, mi mamá tampoco nunca expresó un apoyo abierto. Aunque mi papá lo hacía de manera subterránea, me pasaba así como los panfletos por debajo de la mesa y música y libros, pero de viva voz, así como go, 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 nunca. Nunca. Bueno, tomaste esa decisión porque además, claro, haces como esta conexión con las marionetas, pero tu arte empieza siendo como el dibujo un poco más visual, ¿no, Moni? Mucho dibujo. Yo creo que era el medio más económico, el medio más portátil, el medio más inmediato y me encontré con varios maestros, hombres, güeyes de dibujo, Sí. que me agarró ahí la cosa, ¿no? Como el dibujo como una herramienta para grabar, Ajá. para grabar acciones, un documento vivo, tan económico, tan directo y me agarró ahí el dibujo y nunca lo solté hasta el momento. Ahora mi trabajo es un poco engañoso, parece pintura, parece escultura, es performance, a veces tiene elementos de sonido, pero una de mis ramas principales o una de mis raíces principales es el dibujo. Wow. O sea que toda esta formación artística tuya en México ocurre en años donde pues había obviamente toda una efervescencia artística, pero también mucha efervescencia social, ¿no? ¿Cómo influyó, digamos, como toda tu formación en México en ti, ¿no? Como todas esas problemáticas sociales de México en ti en esa época, ¿no? Pienso que pues la época universitaria siempre está conectada mucho con las preocupaciones sociales y uno está ahí como en esa efervescencia de querer crear, de querer hacer algo, ¿no? ¿Qué pasaba en esos momentos de...? Fíjate que no fue tanto en la universidad, fue más bien en la secundaria y en la prepa. ¡Wow! Mis padres hicieron el gran esfuerzo que tal vez tú conoces, bueno, no quiero asumir, pero que sí. De los padres lo ponen todo, Ajá. apuestan todo por la educación que no tuvieron, por lo que no pudieron hacer, por lo que no se logró. Y
se atrevieron a pagar una escuela privada que no tenían ni idea que era una escuela activa progresista, fundada por republicanos españoles, con o sea, no estaban enterados Esa mezcla, que ok. las hijas se iban a volver unas rebeldes y que iban a dejar de ir a la iglesia y que iban a y que iban a abogar por los derechos de las mujeres. No sabían, como venían mis padres de una clase baja, de pocos recursos, sin educación. Mi papá fue contador público, mi mamá no terminó la escuela, creo que llegó hasta la prepa o no sé si terminó la prepa incluso. Y ese despertar, como ese compromiso social o abrir los ojos a otras realidades, sucedió en estos años de secundaria y prepa, cuando leíamos a Freire, ¿no? Wow. Cuando leíamos La visión de los vencidos, cuando leíamos cuando cuestionábamos la guerra del Golfo Pérsico, cuando ocurrió las celebraciones también, conmemoraciones de la matanza en Tlatelolco, cuando ocurrió también el levantamiento en Chiapas. Todas esas cosas pasaban ahí, pero a la par que yo estaba viendo esos movimientos y que quería participar de ellos, y fue la primera vez que salí a la calle, Sí, ¿no? A sí. sentir la masa, a sentir otros cuerpos, el calor de otro cuerpo, moviéndose en una sola dirección, cantando, gozando, sufriendo, todo aquello. A la vez yo no tenía conciencia completa de mi propia clase y tampoco tenía Claro. un positive racial identity, que es un término que me intriga porque aprendí en Acá inglés. y ¿Cómo acá. se dice eso, Sí. Juanita? No, yo creo que nosotros no tenemos una traducción específica como, no, porque no sería una traducción literaria. Eso yo creo que no tengo idea, la verdad. Una Ahí sí. identidad racial positiva. No, eso Pero, sería ¿sabes? Aquí en el como gringo identidad. es todo un concepto, ¿no? No, claro, pero total, porque yo creo que cuando uno se muda acá, digamos, no, por lo menos en mi caso, que es, asumo que es, o no, pues no quiero asumir como tú dices, pero sí sé que es el caso de varias personas, que todo el tema, justo lo hablaba ayer con unas amigas, todo el tema del background, todo el tema de conocerse como, raza, todo eso, yo lo aprendí acá. Igual. Acá fue cuando empezamos a hablar de eso, yo dije, ya no tenía ni idea. Y acá empezaron todos esos conceptos como tú lo dices, y si alguien sabe la traducción, díganosla. Pero honestamente, todas esas cosas, esa lucha con la identidad, yo la sentí acá. Digamos, creo que lo que pasaba en nuestros países, y de pronto no sé si tú tuviste la misma experiencia, era más una lucha de género, digamos que es la Ujú. más marcada, de clase tal vez, pero la lucha de la identidad, de las diferencias, de todo aquello de las pequeñas, de la condescendencia. Entonces yo lo conocí acá, yo no tenía ni idea. Pero hay algo fuerte, ¿no? No, Hay algo claro, fuerte que estemos aprendiendo estos términos en gringo, que los estemos aprendiendo aquí. Hay algo ahí fuerte. Y un claro. poco triste también, debería. No, es claro, claro, porque por lo menos, y pasa en México como pasa en Colombia, hay tanta diversidad, hay tanta discriminación todo el tiempo que tú acá notas y dices, pues sí, o sea, sí se vive allá, sí se vive acá, pero acá claramente por asuntos de lenguaje, que visualmente hay una diferencia gigante, sonoramente hay diferencia, entonces creo que acá sí, yo creo que se resalta un poquito más. No sé si ese sería el concepto, pero claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues aquí lo aprendí. Entonces, a la vez que estábamos ahí en la escuela, con los libros, en la calle, así bien chavitas, haciendo panfletos, pósters, todavía no tenía una conciencia racial Claro. y de clase. O sea, sentía dolores, sentía achaques, sentía espinas, sentía discriminación constante, pero no la entendía todavía, no la estudiaba, no tomaba una distancia sana y necesaria para poder verme mejor. Sí, no, total. En ese momento, digamos, cuando te formas, listo, en México, ¿cómo es ese salto de México a Nueva York? ¿Qué es lo que estás El de acá? salto. El salto a Estados Unidos, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento decides mudarte? ¿En qué momento de tu vida estabas y por qué llegaste acá? Fue en un momento de mi vida muy distinto. Fue hace unos, Obvio. obvio. Eh, Todo pasó, el primer movimiento, esa primera migración pasó, y es la única que ha habido realmente, pero
pasó porque mi pareja Calvin, que conocí en México, que es artista visual también, lo conocí en Jalapa, Veracruz, quería regresar a este país a hacer una maestría. En aquel momento en México realmente no había maestrías, que es una cosa también muy gringa, ¿no? ¿Y a qué programa fuiste? What's your master's degree? Eso no existía en México y aquí ya era toda una explosión antes de que hubiera blogs o páginas web o Instagram o qué sé yo. Hacían unos catálogos bellísimos, súper producidos, todas estas escuelas de arte. Los mandaban a México, quiero decir, le llegaban a Calvin empaquetados y brillantes. Claro, no hablaban de la deuda, ¿verdad? Claro. No hablaban de la letra pequeña. La letra pequeña no estaba ahí, pero estaban muy coloridos, Reese y no sé qué, todas estas escuelas famosas. Y Calvin decidió regresar aquí a hacer una maestría y yo lo seguí, o sea, queríamos seguir la relación y vine aquí, llegué a Virginia, que es donde estaba haciendo la maestría. Y pronto nos dimos cuenta que el tiempo estaba expirando. Yo tenía una visa de turista. Y fue como, esto se va a terminar. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empezamos a explorar opciones. Y fue, bueno, la opción es casarnos. Uh-huh. Y nos casamos. Y eso fue, o sea, fue un shock, ¿no? Yo creo que no estábamos listos para eso. No estábamos listas, pero era la forma que teníamos en ese momento para seguir juntas y ahora obviamente las cosas han cambiado. Claro. No hay otras consideraciones, soy otra, veo las cosas de otra forma, llevo aquí ya muchos años y tengo un green card y acabo de mandar mi solicitud para la ciudadanía. Hace 2 días. Después de años y años de intentar y no lograrlo por esta barrera emocional de no. Claro. No puedo, no. Es exacto, es una frontera emocional y cuando empiezas a sentir, te entiendo totalmente. Llegas a Virginia y luego te mudas acá a Nueva York. Ajá, a Calvin le ofrecieron un trabajo administrativo que pagaba decente y llegamos aquí y muchas de las profesoras y profesores que eran artistas visuales tenían una práctica artística en Nueva York y ahí era un poco la seducción de vengan a Nueva York. ¿No? Aquí el dulce, como vengan, Nueva York. Y llegamos a Nueva York justo cuando empezó la crisis económica. Claro. Y pues, o sea, yo estaba confundida, ¿quién soy? ¿Qué es esto? O sea, siento que estuve en una nebulosa. Había cosas tan importantes pasando como el movimiento en Wall Street, ¿no? Claro. Occupy Wall Street, del que no participé, o sea, lo veía desde las orillas, desde la periferia. Sentía que debería de estar ahí, pero era tan nueva, me sentía como tan verde y todavía lidiando con asuntos de necesito un trabajo, quién soy yo, o sea, muy enredada. Sin pertenecer. ¿Qué tema tan grande tocas? Porque sí siento que al principio el tema de no pertenecer, de cómo me involucro en estos temas, porque claro, Nueva York obviamente es una ciudad tan fascinante, pero así el tema de migrar es eso, ¿no? Como mirar todo, tú lo pones una palabra muy bonita como desde la periferia, porque uno quiere pertenecer, pero y pasa todo esto y uno está como congelado por mucho tiempo. Uh-huh. Está uno congelado. Hablábamos ahorita hace poquito que llegaste, digamos, tú entraste pues obviamente a una Nueva York, como tú lo describes, en crisis, los 2000 eran estos, Sí. o sea, había mucho pasando y ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, ¿en qué momento tú dices? Porque yo creo que hay un momento o un año o no sé si hay un tiempo para esto en el concepto que entendemos nosotros de tiempo, como que dijiste, bueno, ya. Es Nueva York y te empezaste a involucrar. ¿Hubo un momento que hizo clic o...? ¿Quién sabe? ¿Ayer? ¿Hoy? No sé exactamente si hay un momento. Siento que hay periodos, ¿no? Y también si estoy pasando por un momento en el que hay muerte en mi familia o enfermedad o propia enfermedad, los procesos no son lineales y habrá años en los que a lo mejor hace 5 años sentí un momento de pertenencia y de cierta fluidez y comodidad y ahora otra vez estoy en un momento, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿Para dónde? ¿No? Son 2 pasitos adelante, 1 atrás, pasito tun tun. Literal. Pasito tun tun. Totalmente. Hablemos, digamos, de este momento, digamos, de tu proceso también artístico, porque como tú bien lo dices, haces como
el tema del dibujo, escultura, también el performance, utilizas materiales naturales y quiero que me hables un poco como eso porque me parece muy bonito que lo conectas con tu infancia, de este recuerdo y esta imagen que tienes con tu abuela. Y yo fui a un taller tuyo con arcilla y cuando Sí. trabajamos en Escuelita Santuario trabajamos con la arcilla. Háblame un poco de cómo conectas tú como esta práctica de usar los materiales naturales con tu arte, para la gente que de pronto no conoce tu obra. Ujú. Sí, son materiales que salen prácticamente inadulterados y que salen de las estratas, de distintas Ajá. estratas de la tierra, de lo escondido, ¿no? Estamos aquí, hay concreto ahí, hay asfalto, está organizado, ¿no? Está planito, pero debajo hay muchas capas y esas capas me interesan y me interesan porque hablan pues de nuestros orígenes, me interesan porque hablan de lo oculto, me interesan porque hablan de muerte, de Ujú. posibilidad de vida, de lo escondido, de fuerzas mayores. Entonces, el barro ha sido un material que he considerado, tampoco lo he usado tanto, empecé a usar hace poco, pero lo uso mucho en la enseñanza, Sí. sobre todo con las infancias, porque me parece muy maleable, que morfea, que cambia, que puede contar historias, que se adapta a tu edad, a tus habilidades. Es un material muy noble. Y me interesa también el intercambio que pasa cuando un material migra. Entonces, cuando estoy en México, hoy tengo la oportunidad, porque tengo un privilegio, y ese privilegio es que puedo regresar a mi Ajá, país, viajar, ¿no? sí. Y regresar, como el Ujú. privilegio de movilidad, que muchas no tienen. Y quiero reconocer eso. Entonces, cuando voy a mi país, recojo materiales como el chapopote, que es el bitumen, o el, ¿cómo le llaman? Tar, Ok. como raw tar, que ¿Es es el que esta cambia de color? sustancia negra, Ok. casi como obsidiana, que se usa mucho en México y se usó en Mesoamérica y distintos pueblos lo usaron, los totonacas, para hacer esculturas, para pintar esculturas de arcilla. Y cuando voy a México lo traigo y me interesa qué pasa en esa transición, o sea, los materiales también migran y cómo puedo manipular el material aquí en un nuevo contexto, en un nuevo clima, con una nueva yo en inglés, ¿no? Sí. Entonces, ese tránsito me interesa, que es un tránsito real, ¿no? Pasan por la frontera, literalmente, pero también me atraviesan el alma, me atraviesan el corazón, algo pasa. Y es algo que llevo haciendo hace unos años. Lo mismo con piedras de obsidiana, lo mismo con unos palitos de unas ramitas de un árbol que se llama mezquite, que es un árbol que crece en zonas desérticas y semidesérticas del área donde es mi mamá y crece en muchos otros lugares del norte y también en California. Es un árbol muy hostil, pero muy bello, muy resiliente. Y también hice un proyecto donde traje las ramitas llenas de espinas en la maleta y las usé para una instalación aquí. Entonces, ese traer y llevar materiales es algo que habla también de mi movilidad y de mi Sí. tránsito y de mi in-betweenness y todo eso. Me encanta porque siempre lo relacionas como también con tu identidad y lo que es parte de ti, ¿no? Como que dices como tú, yo en inglés. ¿Te sientes diferente en español y en inglés? Sí, 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 obviamente. totalmente. O sea, me daba curiosidad de cómo me voy a enunciar aquí, ¿no? Claro. ¿Qué gestos me van a...? Me daba mucha curiosidad porque, aunque no lo creas, como rara vez tengo una conversación fluida en español. Creo que este último año o estos últimos dos años ha pasado más a conciencia y buscándolo y queriéndolo, pero no me pasa tan seguido. Entonces es como, ¿Pero wow. por qué? Porque tú, el mundo en el que te mueves es más, hablas más inglés. Ha sido un mundo más blanco, más anglo, ¿no? Con gente bella, pero un mundo en inglés sobre todo. Donde tienes que Entonces, contarte en inglés. totalmente, o Y sea, es me tengo que totalmente, narrar en inglés, sí, o sea, sí. los modos son distintos, no hay mucho no hay mucho Sí, de de esto. hacer así. Ujú. Claro, claro, claro. No, eso es total, o sea, creo que es como con lo que uno convive y qué bello que hables, como lo relaciones también con el tema de la identidad, los materiales, tu trabajo y cómo uno vive como entre dos y a veces tres identidades porque hay la persona que vive acá, una que es allá, otra.
En fin, como creo que eso es muy bello lo que tú dices porque sí nos hace pensar que, claro, nos pasa a todos y a todas y a todes este cuestionamiento sobre la identidad. Quiero que hablemos un poco de lo que tú dices con los materiales, pero con tu trabajo en infancias, porque también creo que así fue que yo te conocí Sí. en este bello proyecto que creaste que se llama Escuelita Santuario. Quiero que me hables de tu trabajo en infancias y de Escuelita Santuario y por qué te interesó trabajar con niñas. Yo ya llevaba años trabajando con infancias, fui maestra de preescolar, trabajé como maestra de español por 10 años o más y era un trabajo muy bello, pero que me dejaba nada de espacio, era muy demandante, me dejaba seca, Sí, 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 me la imagino. tierra árida completamente Ah, y siempre había querido participar con infancias migrantes, marrones, prietas como yo, y no se había dado la oportunidad porque siempre estaba quemada, claro, claro, claro. nada de energía, o sea, todos mis jugos sociales y mi capacidad creativa se iba Absorbidos. ahí, Wow. nada, ni una gota. Y cuando dejé de trabajar tan intensamente, eh, me junté con Juan Carlos Ruiz, que es el pastor encargado de Good Shepherd en Bay Ridge, y es un amigo desde hace años. Cintia Santos y él los conocemos desde hace más de 10 años y conocía de su proyecto y cuando se podía participaba en sus proyectos, ya sea con una donación, a una marcha, en una plática, en un encuentro, acuerpándonos ahí, pero no era constante. Y una vez que dejé este trabajo de tiempo completo, hice el compromiso, así quiero trabajar con infancias y quiero trabajar con infancias migrantes y voy a hablar con Juan y me voy a comprometer. Entonces Juan y yo hablamos, como handshake, fue como Ajá. yo ya voy a estar ahí. Y el próximo jueves fue como, ahí estuve. Y desde entonces, bueno, ahora tenemos una pausa, pero fue un poquito más de un año casi ininterrumpido. La verdad sí hubo algunas Sí, sí, sí. interrupciones, donde quise trabajar con estas infancias porque tengo un conocimiento decente, o a lo mejor más que decente, Mucho conocimiento. substancial con Ajá. las infancias y sobre todo con infancias que son preverbales, que muchas veces son borradas. Bueno, en general las infancias Sí, lo podemos ver con Palestina y con sí. situaciones que son borradas, erased. Y me interesaba darles un espacio de visibilidad, escucharlas, estar a su nivel, bajarme, observarlas, apapacharlas, qué sé yo. Entonces así empezó y como tú sabes, a veces en el piso, a veces con mesas, a veces sin mesas. Y me di cuenta que a pesar de que quería adaptarme a cada edad y a cada momento, los tiempos son muy rápidos en la clínica Sí. legal, hay muchas edades, hay muchas energías y también son personas que vienen de un tránsito, hablando de tránsito, de Ajá. transiciones tremendas, muchas con trauma, con dolor, todavía sin un hogar, qué sé yo, con separación de familias. Entonces, como no podemos atender, o sea, no puedo atender a cada una, entonces pensé qué material puede ser un material unificador, qué material puede tener la nobleza y la buena onda de adaptarse a los distintos cuerpitos y a las distintas edades. Y uno de esos materiales fue el barro, otro material fue el El cartón. cartón, sí. Y claro, el dibujo siempre está ahí, ¿no? Y la pintura, pero el barro es una gran producción para nosotras, ¿no? Claro, Preparar, claro, claro, claro. limpiar Sí, sí, el sí. piso. Obviamente. Yo tengo unos tenis que todavía tienen Ah, barro y pintura ujú, azul. ujú, ya, ujú, sí, exacto. No, pero me encanta eso porque precisamente como iniciaba yo este podcast, creo que eso fue lo que a mí me ha ayudado a aprender mucho porque tú pues, obviamente nos lanzaste a los lobos, los niños, que son muy retadores porque uno como adulto, bueno, cree uno, bueno, no, yo no estoy tan convencida de eso, pero cree uno que tiene herramientas, que uno Ujú, puede y claro, te retan porque además
como tú dices, son niños que han pasado por muchas cosas, pero que también tienen mucha necesidad creativa. Y creo que eso fue lo que aprendí, como darles el tiempo y más bien uno estar ahí como observador, ¿no? Exacto. Y más bien como, claro, hacer preguntas, pero no preguntas invasivas, sino también dejarlos hablar y observar, ¿no? Porque Exacto. creo que eso fue lo que a mí más me quedó, que es como sentarse como observador, porque ellos mismos van como fluyendo y siento que es un proyecto muy bonito que ojalá pueda seguir, pero que siento que ahí como que concluye todo de lo que uno también puede como conectar, porque también siempre lo hablábamos, que uno cuando llega acá migrando también se vuelve como un niño. Pues tienes que volver a aprender a hablar un idioma, aprender a caminar en una ciudad desconocida. A mí me pasa, y me pasaba mucho cuando estaba empezando a hablar inglés, me sentía muy infantil. Y eso me daba rabia conmigo misma. Ya luego me reconcilié con eso, pero me sentía como que parecía la niña chiquita, como que la gente me trataba con esa condescendencia, como tratan a los niños y a las niñas. O sea, como que literalmente no había como... Yo decía como, soy adulta, y convencer a la gente de eso. Me sentía muy niña en ese sentido. Y en este trabajo como que dije como, claro, o sea, claro, como que conecté con esa parte mía. Qué interesante eso que dices, es cierto, hay como cierta regresión. También como migrante, obviamente la gente tiene su fuerza y su garra y haber llegado aquí ya te habla de una fuerza inmensa y un poder de voluntad inmenso, pero sí, como tienden a ser patronizados. Claro. Es muy fuerte y es cierto como darles el espacio a estas infancias de que sean, como crear una especie de force field, un halo de aquí están los materiales, aquí estoy yo, te escucho, hacer las preguntas pertinentes, a veces no preguntar nada. No, es más como de conversar, diría yo, como de seguir la conversación, porque yo me acuerdo que a veces hablamos hasta de Karol G, o sea, como que no era conversación. Karol G estuvo muy presente. Karol G, sí, totalmente. Y me parece muy curioso porque sí, era como que cada vez que íbamos y uno salía con obviamente nuevos aprendizajes y personajes y todo lo que hilábamos ahí, me parece muy importante porque pues es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Para el futuro y para el presente. Que hay que hacer, totalmente. Y es un trabajo, es importante decirlo, que has hecho antes, que se hizo antes en la iglesia con otras personas, que Juan lo hizo, que Cintia Santos lo hizo, que otras asylum seekers, ellas mismas organizándose lo hicieron. O sea, hay el trabajo de muchas mujeres, ayuda mutua, ¿no? Hay varios, como digamos que nos paramos en los hombros de muchas otras personas que han hecho esa labor. Y creo que fuimos afortunadas de tener ese espacio para nosotras también. O sea, era clarísimo que las infancias lo necesitaban. Era clarísimo que yo lo necesitaba, no tanto. Hasta que estuve ahí fue como... Necesito ver a Juanita, necesito ver a Cintia, necesito ver a Niseli, necesito saludar a Juan, necesito ver a Inés, a Brian. O sea, esa necesidad también de juntarnos. De juntarse, también estamos solitas, ¿no? O sea, tenemos un privilegio, pero también, o sea, había... Sí, creo que la necesidad como de familia de alguna u otra manera, la familia de siempre, ¿no? La familia con la que haces proyectos, con los amigos que te juntas también para divertirte y también yo creo que la necesidad de ser niño con los niños, ¿no? Hay un cuento de Sandra Cisneros, de esta autora, que me parece muy bello porque habla de, bueno, como es un cuento que se llama 11, si no estoy mal, pero habla de que también la conclusión un poco es que uno puede tener... Ya hemos pasado por tantas edades que uno un día puede tener 7, otro día puede tener 10, otro día puede tener... Entonces, para mí era la oportunidad de hoy voy a tener 7 años. ¿Cuántos tienes hoy? Yo 33. Pero hoy literal me siento de 16. Ok. Hoy tengo 16 años. ¿Cuántos tienes tú hoy? Hoy yo siento que tengo tal vez un poco más que los que tengo. Yo creo que tengo hoy como 50. ¿Tienes hoy 50? Bueno, sí, hay días de días. Pero ayer tenía como unos, no sé, 25. Sí, no, yo hoy he querido cambiar el mundo, me siento en esta ansiedad, no sé qué, pero a la vez, o sea, quiero hacer todo hoy. Entonces digo, como me levanté un poco adolescente, joven, como de 16 a 20 años hoy, digámoslo así. Pero bueno, retomando un poco, Moni, y me encanta obviamente
todas estas reflexiones en torno a las infancias. Siento que eso ya es como tú, ay sí, como comparabas, como al principio estabas un poco en la periferia y no te involucrabas, ahora estás muy involucrada en, como en todo lo que pasa, ¿no? Sí, ahora me lo quiero Ahora tienes comer todo. todo, ahora Quiero sabes todo. ¿En qué estás ahora? Cuéntame un poco ¿En qué cómo... estoy ahora? Bueno, estoy enseñando, estudiando, porque sí, estoy aprendiendo también con mis estudiantes. Enseño clases de arte en Lehman College, Ujú. CUNY, los martes como adjunct. Estoy trabajando en un solo show que va a ser en enero, que es también como, ay, ¿qué es eso del solo show? Como, he estado pensando tanto en comunidad y de pronto Claro. volver al yo. Sí, que tengo mi ego, claro, ¿no? Y entonces estoy como viendo cómo le hago, o sea, cómo le hago para que los materiales pertinentes hablen, como qué tipo de conversaciones internas, externas voy a tener para que ocurra eso. ¿Qué más? Estoy leyendo mucho en español. Nice. Acaba de pasar la Feria del Libro. Sí, sí, Fue una sí. maravilla, ¿no? Escuchar todas esas voces. Increíble. Enamorada de Yasnaya, Of- of Leí el course, libro, ¿no? compramos juntas el libro, ya me lo leí, Una- ya me lo he leí, estado increíble. muy en eso, planeando performance, recolectando imágenes cotidianas que son medio performáticas. em, ¿Qué más? En la vida, pues. Claro, no, la vida, básicamente. Sí, sí, en la vida. Sobreviviendo en Nueva York. Sí, sí, sí. Sobreviviendo, Sí, sí. sí, sí. ¿Cuál es tu proyecto? Sobrevivir, me dice una amiga. Yo, ¿en qué estás? Sobreviviendo, Juanita, sobreviviendo. Eso me encanta mucho porque obviamente tienes proyectos relacionados con el arte, pero también, y siempre que nos vemos me encanta porque siempre me respondes de una respuesta muy honesta, ¿sabes? La pregunta a la gente cuando uno dice cómo está y la gente bien, es como que, bueno, la respuesta por default, ¿no? Pero siempre me respondes con Oversharing. sí, respuestas muy honestas. Lo cual es también una forma de conectar con otra persona, pero sí, claro, también estás en un momento con cuerpo, transformaciones, todo aquello, y eso me encanta, o sea, también siento que es un momento como de autorreflexión y quisiera preguntarte, por ejemplo, porque también tuvimos contacto con muchas mujeres, muchas Ujú. familias que llegaron nuevas, también hay mucha gente y siempre le pregunto esto a los invitados que vienen acá. Y hay mucha gente llegando y hay mucha gente con curiosidad y de pronto también como que está en ese momento donde se siente en la periferia y dice, ¿cómo me involucro, no? ¿Tú qué dirías o cuál sería como tu principal como luz o glosario o ABC para que la gente empiece a involucrarse y más si tienen como una inquietud artística? Wow. Hmm. Es difícil. Es difícil. A veces siento que es un contacto humano, a veces siento que es un contacto natural, como en los momentos de más soledad. Busco la naturaleza, la poca que hay aquí, Ujú. o planeada por el hombre, el jardín botánico, el Prospect Park, pero también esos encuentros, o sea, cuando te encuentro a ti y te digo realmente cómo estoy, ese para mí ya es como creer en ese puente y formar un vínculo. Claro. Entonces, no sé, o sea, requiere de cierta vulnerabilidad, atreverte a decir cómo estás y a valorar ese momento humano, ¿no? Y creer en ese momento humano y agarrarte de ese momento humano y acuerparte con otra Claro. persona, apoyar el proyecto de otras, me parece muy Ujú. importante también, como show up, ¿no? Sí. Como y ve, como apoya, muestra tu carita, ve, lleva tu cuerpo, que tu cuerpo ocupe ese espacio y aunque no sean tus proyectos, participa, ¿no? De ellos, como ve y apláudelos, ve y critícalos, claro, una crítica positiva, o sea, participa, ¿no? Pero también entiendo que cuando estás en la periferia es muy difícil romper esa membrana, esa barrera, Es ¿no? muy complicado, sí. Es una cuestión hasta a veces de salud mental también. Es una cuestión de atrevimiento, es una cuestión de ovarios, es una cuestión de... Pero, o sea, yo creo en el contacto humano, me encanta estar en las masas y si estoy bajona,
ir a una marcha, ir a una plática, ver más cuerpos, incluso aunque no hable con ellos, obviamente hay una corporalidad y un hablar, ¿no? En el movimiento, en el marchar, en el caminar, en el bailar, que estar con otros humanos, incluso en el metro, a mí me da esperanza, pues. Wow, eso me No sé encanta. si contesté, es No, pero difícil. total, porque a mí me encanta cuando, por ejemplo, eso de show up, me encanta porque es un gran consejo o o sea, una experiencia que te ha funcionado a ti, pero también me ha funcionado a mí y sé que a muchas personas el conectar, el no, yo creo que no sentir miedo, como el empezar a creer también un poco en la humanidad. Yo sé que estamos muy jodidos, pero también hay esperanza y me parece muy curioso porque una amiga ayer justo me decía que ella es aficionada a ir a conciertos. Y yo soy como muy ansiosa con el tema de las multitudes y yo soy como no, y ella me decía es que para mí es un momento donde me siento uno más y Mm. esa sensación le encanta, pero también, fíjate, para otros es el momento donde se siente parte de otra cosa, entonces me encanta que uno pueda y pues esta ciudad ofrece tantas cosas para uno conectar unos con otros. Yo no sé si esta pregunta es un poco como muy del journalism book, pero también siento como que, por ejemplo, cuando tú haces todo tu proceso artístico, ¿tienes algo a lo que te vas para buscar inspiración, creatividad o algo? ¿Tienes como algún ritual tuyo? Sí, 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 totalmente. Hay muchos rituales, varios. En un proyecto, en un performance que hice hace unos años, que fue un performance, no exactamente había un elemento de repetición, hay mucha repetición en mi trabajo y hice el compromiso de ir a la misma esquina en una serie de alcantarillas y hacer unas acciones en esas alcantarillas todos los domingos a las 5 de la tarde. No me acuerdo la verdad si fue domingo o sábado, pero era todos estos domingos por 2 meses y ahí estuve y ahí estuve y ahí estuve. Y antes de hacer eso, fui a caminar por Sunset Park a recordar que hay gente que se juega la vida en eso, que hay vendedores, ambulantes, gente que no lo hace por una cuestión estética, Ujú. sino que están ahí en esa esquina a vender sus tamalitos, a vender sus productos, y que están ahí en la intemperie, llueve, truene, relampaguee. Ese es su lugar, esa es su esquina, están tomando un espacio, es su forma de vivir y es algo que hice como para recordatorio de Mónica. You're just doing art, como es solo arte, tranquila, como hay gente que se juega la vida en eso. Entonces, ese es uno de los rituales. Otro ritual es ver películas. Me encanta ir al cine sola, ver mi Criterion. Me encanta, sí. Me encanta esa, o sea, ahí de ahí me alimento, es mi vitamina, mis minerales, mi chocomil, decimos en México. Eh, ¿Qué más? Ver otros performance también, ver performance siempre te lleva a un espacio así liminal, ¿no? De riesgo como audiencia y ver a las performers, las performance en ese riesgo, ¿no? Sí, sí, De sí. esa vulnerabilidad es como muy conmovedor. Esos serían unos de mis... Nice. ¿Cuándo va a ser tu próximo performance o todavía no tiene No fecha? sé, me gustaría que fuera en la Ciudad de México y es alrededor de un auto Chrysler. Mi papá trabajó para Chrysler muchos años Ok. y tiene que ver con autopartes, cuerpo racializado, prietez. Y quiero que sea en la Ciudad de México, pero también lo pienso desde aquí, lo siento desde aquí. Mi hermana Mariana en la Ciudad de México me estaba ayudando. Y aquí hay cositas que se van como hay cositas. Y a lo mejor en enero sale un performance. No estoy segura. Vamos a ver. Y estás en un momento, ya para cerrar, en un momento en tu vida donde también estás en una etapa un poco, dirías tú, más tranquila o digamos que nunca hay Sí, tranquilidad. Ok, comprendo, nunca hay sí. tranquilidad. Pero sí estás en un momento donde más, tú me dijiste como más de tiempo libre. Hay tiempo libre, pero hay mucha transición también. Nice. Como hay silencio, pero hay turbulencia y movimiento adentro. Siempre, Ujú. siempre no confundir lo uno con lo otro. Esa- Me encanta. No sé, Moni, si quieres agregar algo más. No, me da mucho gusto estar aquí. Podemos seguir acá hasta que nos den Me las 12, encanta, la 1, nos servimos un tequila, pero esa será una próxima me conversación. encanta. Acá estaremos alimentando a la audiencia con updates sobre tus performance y si te quieren contactar, pues nada, vamos a poner tus redes sociales porque sé que hay mucha gente que quiere como
hay mucha gente curiosa en hacer arte, en conectar, y eso me parece muy maravilloso porque después de la pandemia pues todos quedamos o con la curiosidad de conectar Exacto, y sí. como que perdimos el mapa. A veces siento que perdimos el mapa, como que se nos olvidó Ya. que era ser humanos. Pero bueno, te agradezco mucho, Moni, por estar Muchísimas acá. Me encanta que hayas gracias. aceptado Me esta encanta, me invitación encanta y fue también. una gran conversación, muy fluida, para no hacer tu conversación. No fue en inglés, fue en español, pero fue muy fluida. Muchas gracias, Moni. Bravo, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en www.reinterpretar.com y como siempre gracias a Piantini Dwar Studios que nos deja usar su estudio en el Lower East Side. Muchas gracias.